Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 462, correspondiente al día 13 de junio del 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, Dr. Enrique Serviá. Creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. Lamentamos informar en el día de la fecha el fallecimiento de 10 comprovincianos por COVID-19. Se tratan de 4 vecinos de la ciudad de Formosa. Paulina, de 86 años. Ignacia, de 81. Constantino, de 62. Y Graciela, de 57. Dos vecinos de Ingeniero Juárez. Jesús, de 88 años, y Walter, de 60. Una vecina de Pirané, Polonia, de 54 años. Una vecina de Laguna Nainec, Clara, de 44 años. Un vecino de Riacho, Lucio, de 36 años. Y un vecino de Gran Guardia, Donato, de 57 años. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. 2. En las últimas 24 horas se han realizado 4.284 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 404 de ellos resultados positivos a coronavirus, lo que representa un 9.4% de positividad entre personas de 10 meses a 92 años de edad, correspondiendo estos casos positivos a Ciudad de Formosa, 257, Pirané, 17, 11 casos en Clorinda, Laguna Blanca, Misión Tacaglé, Espinillo y Misión Laicí. Ibarreta, 10 casos. 7 casos en Las Lomitas y Estanislao del Campo. 6 casos en Laguna Nainec y El Colorado. 5 casos en Villa 213 y Villa Fañe. 4 casos en las localidades de Comandante Fontana, El Angelito, Riacho e Ingeniero Juárez. 3 casos en Mojón de Fierro, General Belgrano y Yataí. Y 1 caso en Pozo del Tigre, Pozo de Masa y Subteniente Perim. También se verificó el ingreso desde otra jurisdicción, 1 caso proveniente desde la provincia del Chaco. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica a 733 pacientes recuperados que corresponden a las siguientes localidades: Formosa, Clorinda, Pirané, Laguna Nainec, Villafañe, Misión Laicí, Las Lomitas, Ingeniero Juárez, Misión Tacagle, Comandante Fontana, Ibarreta, Laguna Blanca, Herradura, El Colorado, Palo Santo, General Güemes, Banco Payaguá, Espinillo, Laguna Yema, Chiriguanos, Estanislao del Campo, Riacho, 7 Palmas, Villa Escolar, Palma Sola y General Mansilla. El detalle de las altas por localidad, el número en cada una de ellas, lo encontrarán en el parte respectivo que publicaremos en nuestras redes oficiales una vez que finalice esta conferencia de prensa. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes.
Total de casos diagnosticados, 39.958. Total de pacientes recuperados, 33.301. Casos activos, 5.956. Fallecimientos por coronavirus, 666. Casos en tránsito con egresos de la provincia, 35. Cantidad de test realizados a la fecha, 637.470, con un 6.27% de positividad acumulada. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 479. Ingresos a la provincia, 114 vehículos y 204 personas. Control en la vía pública, 37.180 personas y 5.227 vehículos. Infracciones, 7 vehículos y 313 personas por incumplimiento de medidas sanitarias. Fiestas privadas intervenidas, 9. Violación de cuarentena domiciliaria por contacto estrecho, 2 casos. 6. Avanzando en la campaña de vacunación contra el COVID-19, informamos que ayer recibieron la vacuna las personas de las clases 1961 a 2003, residentes en las localidades de El Chorro, San Miguel, Potrillo, Núcleo San Martín, La Brea, Quebracho, Divisadero, Lote 8, Tucumancito, Santa Teresa, María Cristina, Pozo de Maza, Sombrero Negro y La Rinconada. En el día de hoy están siendo vacunadas las personas que integran las clases 1961 a 1976, residentes en las localidades de Laguna Yema, Pozo del Mortero, Sumayén, Chiriguanos y Simbolar, así como los residentes en las localidades de Ingeniero Juárez, Las Cañitas y Misión Pozo Yacaré, de las clases 1961 a 2003. Tarea esta que continuará en estas últimas localidades el día de mañana, lunes 14 de junio. Recordamos también que mañana lunes estarán recibiendo la segunda dosis de la vacuna Sinopharm todos los residentes de la ciudad de Formosa que hayan recibido la primera dosis de esta vacuna hace 21 días o más. 7. Con provincianos. En esta última semana epidemiológica se verificó en la provincia una disminución del 26.8% de los contagios de COVID-19 con respecto a la semana anterior, lo cual impacta a su vez en una menor cantidad de casos activos, que ya son menos de 6.000. Aún así, continuamos todavía en una situación sanitaria delicada, ya que tuvimos 3.654 contagios de COVID-19 en los últimos 7 días, con 87 fallecimientos por esta enfermedad. La disminución de los contagios que estamos observando es producto del gran esfuerzo que estamos realizando juntos, pueblo y gobierno, para proteger la salud y la vida de los formoseños y de las formoseñas frente a este virus que tanto daño provoca.
Sigamos perseverando en los cuidados preventivos individuales y en el cumplimiento de las medidas sanitarias vigentes mientras avanzamos en la campaña de vacunación, en la cual ya hemos superado las 200.000 dosis de la vacuna aplicadas en toda la provincia. Tarea que continuaremos realizando intensamente para inmunizar a toda la población objetivo en el menor tiempo posible. Quédate en casa, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 462 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Doctor Enrique Servián. Por cierto, no podemos dejar pasar la oportunidad de enviarle un saludo a todos los Antonios y a todas las Antonias, puesto que hoy es el día de San Antonio. Así que un saludo a todos ellos y ellas. Ciertamente los formoseños juntos estamos logrando cosas que serían imposibles de alcanzar si pensamos estrictamente en nuestros propios intereses individuales. Muchas veces nuestros intereses individuales deben conjugarse en favor de un interés colectivo común, y que en este caso es el cuidado de la salud y la vida. Para que todos podamos apreciar con detalle cómo está avanzando este proceso que juntos estamos llevando adelante, de cuidar la salud y la vida de todos y todas, nuestra directora de epidemiología de la provincia, la doctora Claudia Rodríguez, nos presentará una vez más su informe de la semana epidemiológica con una perspectiva científica y, por supuesto, también de género. Doctora. Buenos días familia. Vamos a contar cómo se desarrolló esta semana número 23 del año 2021. Llevamos un acumulado de 39.958 casos positivos, 660 fallecidos. Y recordemos que justamente hace un año, en la semana 23 del 2020, teníamos nuestro primer caso positivo confirmado. Era un caso importado porque era una persona que venía de la provincia de Buenos Aires y fue nuestro primer caso positivo en la provincia. Al año tenemos 39.958 casos acumulados y 660 fallecidos. Como bien decía el parte, tuvimos una disminución esta semana de un importante porcentaje, del 26%, lo que hace un total de 3.654 casos positivos en esta semana en toda la provincia y 85 fallecidos en total. Como vemos, es un descenso marcado, más que la semana anterior, en cuanto a la cantidad de contagios. Y también observamos una leve disminución en los fallecidos. Esos 3.654 casos positivos que tuvimos esta semana se distribuyen 2.494 en la ciudad de Formosa, 1.024 en el interior y 136 en la ciudad de Clorinda. Cabe destacar, como siempre digo, que la ciudad de Clorinda tiene bien en una constante, ¿sí?, la cantidad de casos semanales, la cantidad de casos nuevos semanales, y esto es producto de las medidas sanitarias implementadas, fundamentalmente la vacunación que se realizó, fueron las primeras poblaciones que se vacunaron a principio de año y ahora ya estamos viendo el efecto que vamos teniendo en esa localidad. Con respecto a la ciudad, puntualmente la ciudad de Formosa, de 3.600 casos que tuvimos la semana 22, en esta 2.494. Y lo mismo en el interior, podemos ver que se viene produciendo también un descenso en la cantidad de casos positivos.
Como dijimos, en el interior, el distrito sanitario más afectado fue el distrito sanitario 4, luego le sigue el distrito sanitario 3, que sería la cabecera Ibarreta, la cabecera desde el punto de vista sanitario, la cabecera Ibarreta, el distrito sanitario 5 con el Colorado, Villa 213, el distrito sanitario 6 le seguiría, que sería Pirané, el distrito sanitario 7 con Mansilla, Misión Laicí, y luego sí nos vamos ya hacia el centro y oeste, el que sigue es el distrito sanitario 1, bien los departamentos de Matacos y Ramón Lista, y el distrito sanitario 2 con la cabecera que sería Las Lomitas. En todos, si vemos acá el gráfico, estas son las barras de acumulados. La semana pasada les contaba cómo fueron cada uno de esos distritos, fueron apareciendo positivos en el tiempo, y hoy vemos que todos esos distritos sanitarios vienen en baja. En todas vemos que se van achicando, ¿sí?, los rectángulos que corresponde a la cantidad de casos nuevos que tenemos en cada semana en cada uno de esos distritos sanitarios, que ya lo veíamos también reflejado en la curva anterior, donde vemos un descenso en la cantidad de casos. Con respecto a la totalidad de los 39.958, los círculos, el tamaño de los círculos nos indica la cantidad de casos positivos acumulados en cada una de esas localidades que están afectadas. No hubieron grandes aumentos en cada una de ellas, prácticamente se mantienen el tamaño de los gráficos, y sí podemos ver que la cantidad de fallecidos, los 660 fallecidos, corresponden 396 a la ciudad de Formosa, 136 a la ciudad de Clorinda. Tuvimos un fallecido más en Laguna Nainec, uno más en Laguna Blanca, uno en Buenavista, 2 más en Riacho Jeje, 3 más en General Güemes, 5 en Ingeniero Juárez, 1 en Estanislao del Campo, 1 más en Bartolomé de las Casas, 2 más en Pirané, en Clorinda, Villafañe y 2 fallecidos en la localidad de Misión Laicí. Eso totalizan 660 fallecidos en total. Esos 660 fallecidos, podemos ver que el grupo de edad más afectado es el de 50 a 60 años, pero el 52% aproximadamente se llevan los grupos de 50 a 70 años, que son los más afectados. Y luego se distribuye hacia sus extremos, pero lo que se va notando es una tendencia a aumentar en los grupos etarios de menor edad. El 64% de los fallecidos eran hombres y el 36% de mujeres, con una letalidad del 1,6% y una tasa de mortalidad de 103,1 casos cada 100.000 habitantes. Los fallecidos de la semana fueron 57 en la ciudad de Formosa, 4 en la ciudad de Clorinda y 24 en las diferentes localidades del interior. Como vemos, en azul está la ciudad de Formosa, en lila o rosado la ciudad de Clorinda y en negro las localidades del interior. En la ciudad de Formosa, el grupo con mayor cantidad de fallecidos corresponde al de 50 a 59 años y va disminuyendo a medida que aumenta la edad. Y lo mismo que observamos a nivel provincial, estamos viendo también a nivel de la ciudad de Formosa que van aumentando los grupos menores de 50 años. Con respecto a las localidades del interior, todavía vemos que el aumento se da de los fallecidos en los mayores de 60, y esto seguramente va a ir cambiando a medida que vayan sumando fallecidos, porque en todas las localidades, también pasó en Formosa y en Clorinda, siempre primero los más afectados son los de 60 años en cuanto a fallecidos y menos los menores. Pero después con el esquema de vacunación esos números se van cambiando. La próxima. Con respecto a la ciudad de Formosa, tenemos la mayoría de los barrios afectados. El República Argentina
siempre con el primer lugar en 835 casos, le sigue el barrio Centro, luego tenemos el barrio San Francisco, el Eva Perón, el Antenor Gaúnas. Digamos que en general en esta semana la mayor cantidad de casos positivos los tuvimos en los barrios del Circuito 5. Como decía también el parte, es un esfuerzo que estamos realizando todos, cumpliendo las medidas sanitarias. El cumplimiento de esas medidas se ve reflejado en los números, en la cantidad de contagios que vamos teniendo nuevos semanalmente que van disminuyendo. Nos falta camino por recorrer. Tenemos que seguir cumpliendo individualmente todas las medidas de precaución o las medidas de prevención, porque eso va a impactar a nivel colectivo. Entonces, más unidos que nunca, hoy tenemos que cumplir las medidas sanitarias para poder disminuir aún más la cantidad de contagios diarios y, por supuesto, evitar los fallecimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. Verdaderamente nos sentimos todos y todas protagonistas de esta historia colectiva que venimos construyendo juntos. Esta es la realidad de que cuando caminamos juntos como pueblo unido, organizado y solidario, grandes cosas logramos. Lo importante es entonces cuidar la salud y la vida de todos los miembros de esta gran familia que habitamos esta casa común que es la provincia de Formosa. Por ello nos importa mucho el estado de salud de los comprovincianos y comprovincianas que en este momento están cursando la enfermedad. Con esta información importante y sentida, por cierto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini. Doctor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente estamos muy estables, por suerte, así como viene descendiendo los casos. El número de terapia intensiva, o sea, la utilización aún se mantiene estable. Lo importante es que no ha subido esa demanda, pero se mantiene estable. Obviamente siempre es importante recordar que arrastramos muchos positivos de los últimos 10 días, 15 días, por lo tanto todavía esa gente que se hizo diagnóstico en ese momento puede ser que ahora comience a necesitar las terapias intensivas, por lo tanto ese número de terapia intensiva no va a acompañar un descenso tan significativo como el de los diagnósticos que estamos anunciando en estos últimos días. Por lo tanto todavía se va a presentar casos en terapia intensiva en un número significativo. Ahora, por ejemplo, tenemos 138 personas que están utilizando terapia intensiva. Eso probablemente recién se vea más reflejado acá en 7 a 10 días más para ver que ese número de terapia intensiva empiece a bajar más significativamente. Lo que sí estamos viendo es que efectivamente se estancó, quedó ahí no se ejerció mayor presión sobre el sistema sanitario, lo que nos permite a su vez reorganizarnos, ir viendo la efectividad sobre el trabajo sobre estas dos áreas, concentrarnos en los principales hospitales para la mejor atención, obviamente, de estos pacientes que necesitan terapia intensiva. Así que se está trabajando en eso. Estos 138 personas que hoy están en terapia intensiva están abocados principalmente en los 3 principales hospitales, como ser el Evita, la Madre del Niño, el Hospital Central y la Alta Complejidad. Así que en ellos se están abocando. Todos están bajo su control, por supuesto, son los que tienen, por desgracia, peor pronóstico. Eso está corroborado en todas partes. No solo en Formosa, sino en la Argentina y en el mundo. Esta es una patología que ha aumentado la tasa de mortalidad en las terapias intensivas, causado obviamente por este cuadro de neumonía. Así que contentos porque bajan los casos, pero todavía no estamos en el rango ideal para ponernos más contentos aún. Gracias. Muchas gracias, doctor. En este tiempo de pandemia, la información es fundamental.
Por ello, la Organización Mundial de la Salud ha señalado en numerosas oportunidades que compartir información sería de compartir información segura. Por ello, cuando el gobernador dispuso que este consejo brinde un informe diario es justamente para cumplir ese pacto con el pueblo de Formosa. La información que brindamos desde esta mesa es una información segura, científicamente validada. Por ello, ante el rol trascendente que tiene el periodismo, en este tiempo y en todos los tiempos, vamos con las preguntas de los señores periodistas y de las señoras periodistas. Buenos días, señora Dolores. Muy buenos días. La primera pregunta es de Aló Claudiña, Radio Online, Aló Claudiña. Luego de una semana de mucha violencia e intolerancia por parte de la oposición y de los que dicen ser comerciantes, impulsada mediáticamente, en donde corremos el riesgo de un brote por la aglomeración de personas en protestas, ¿se tomará algún recaudo para evitar el mismo y qué sanciones le corresponden a esos medios? ¿Qué datos y opiniones le merecen las palabras de una edil al decir que los CAS son centros de exterminio y que los profesionales que voluntariamente atienden a los pacientes con COVID no están capacitados para esta tarea y que Formosa no posee terapistas? Nosotros tenemos que distinguir distintos aspectos de una pregunta tan abarcativa de cuestiones diferentes. En primer lugar, nosotros estamos atravesando un periodo especial, que es un periodo de pandemia. Esta situación nos pone ante un escenario que no es un escenario normal y habitual. De hecho, el mundo entero está atravesando esta situación con distintas respuestas que entiende cada uno de los estados debe brindar para garantizar a su pueblo las mejores condiciones de defensa de la salud y la vida. En ese sentido, obviamente, existen dos aspectos que son claves a tener en cuenta. En primer lugar, las personas somos quienes transmitimos el virus. Por lo tanto, es necesario reducir la circulación de las personas, que las personas estén menos tiempo en la calle para evitar justamente la transmisión de la enfermedad. Eso requiere tener medidas, llamémosle restrictivas, en cuanto a la circulación de personas. Obviamente, cierto sector de la sociedad se ve afectada por este tipo de medidas y nosotros los entendemos, nosotros los comprendemos y es legítimo que expresen su malestar por esta situación porque es un derecho que tienen de poder manifestar y expresar lo que sienten. Entonces, ante esa situación hay que distinguir a su vez dos o tres cuestiones que son concretas. En primer lugar, sobre el legítimo reclamo de muchos sectores se montan sectores interesados, que a su vez fogonean este tipo de situaciones, encontrando un caldo de cultivo para que se produzcan manifestaciones, expresiones en las que personas que se sienten legítimamente afectadas expresen de una manera vehemente y en muchos casos hasta violenta su pensamiento, su frustración por la situación que estamos viviendo. Y nosotros los entendemos y los comprendemos a ellos, no así a quienes fomentan insidiosamente este tipo de actitudes buscando un interés egoísta, que muchas veces aparece a la vista. Porque en cuanto se producen este tipo de situaciones, aparecen quienes están en una situación de puja electoral. Estamos en un año electoral y hay muchos que necesitan y requieren este tipo de situaciones para tener una presencia mediática. Por eso, cuando aparecen personas que legítimamente manifiestan lo que entienden que son sus derechos afectados,
inmediatamente aparecen otros que aprovechan esta situación para tener una presencia mediática con intereses distintos a los de las personas que están manifestándose y protestando. Pero por el otro lado, también a estas personas que manifiestan y protestan legítimamente, tenemos que tomar conciencia de que esa situación también puede constituirse en una situación de riesgo epidemiológico, por lo tanto hay que mantener la distancia social, guardar todas las medidas de cuidado como el uso del barbijo. Entonces, tenemos que jugar en esta situación en un delicado equilibrio, porque el objetivo es cuidar la vida y la salud de las personas. Por eso desde el Estado se ha montado una batería de acciones de carácter paliativo de una situación económica, tanto del Estado nacional como del Estado provincial. Y por el otro lado, que tenemos que no perder de vista en este momento, tenemos que avanzar con la campaña de vacunación. Si nosotros tenemos tiempo de avanzar en la campaña de vacunación, vamos a tener una situación epidemiológica distinta. Como advertimos en estos gráficos que nos muestra toda la semana la doctora Rodríguez, de qué manera la situación de Clorinda va teniendo una situación similar semana a semana, mientras que en el resto de la provincia, hasta tanto avancemos con la vacunación y hasta tanto esperemos el tiempo necesario para que la vacunación tenga efectos en la generación de anticuerpos, vamos a tener una imagen de serrucho. Vamos a tener picos, vamos a bajar, vamos a tener picos, vamos a bajar, pero tendiendo siempre a la baja, como es claro que aparecen en estos gráficos. Por eso necesitamos también fortalecer lo que es el quédate en casa. Ese es el desafío que tenemos nosotros en este tiempo. Tenemos que vacunar y ganar tiempo para que la vacuna entre a hacer efectos en los sistemas inmunológicos de todas las personas. Y esto nos lleva a otra cuestión. Es tremenda la operación que existe en las redes sociales con una serie de mentiras respecto de la vacunación, incitando a las personas que no se vacunen. Verdaderamente eso es criminal. Eso es criminal. Y las personas que lo hacen no tienen otro calificativo de criminales. Porque es probado de que la vacuna es efectiva, colocada en el tiempo necesario y permitiéndole a que los cuerpos de las personas, los sistemas inmunológicos reaccionen ante esa vacuna y generen los anticuerpos para proteger a esa persona. Y acá vemos también las consecuencias de esa tremenda campaña política que hizo la oposición montado sobre la cuestión de las vacunas. Entonces, no estamos en tiempos de política electoral. Estamos en el tiempo de la política sanitaria, la política del cuidado de la vida, que tiene siempre que ser el tiempo de la política del cuidado de la vida, porque es el valor supremo en toda sociedad y en toda cultura. Entonces, trabajemos juntos para poder alcanzar este estadio que nos permita a los formoseños poder cuidar de todos y todas. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Javier Ruiz, Radio Nacional Formosa, para la directora Claudia Rodríguez. Desde su lugar de trabajo, ¿a qué se debe esta disminución de casos del 26,8%, tanto en la ciudad como en el resto de la provincia? Y si cree que con este aumento de movilidad de personas en las calles, estamos sujetos a un posible rebrote. Sí, efectivamente, el descenso importante que vamos teniendo de casos ya hace varias semanas es producto de la disminución en la movilidad de las personas. Siempre digo que el virus se mueve con la gente y si la gente se mueve,
él tiene el medio de transporte para hacerlo. Entonces, al estar restringida la movilidad y además el aglomeramiento de personas, eso contribuye fuertemente a que disminuyan los casos positivos por día y por lo tanto semanalmente. Pero eso también, acá se está viendo reflejado el efecto de la vacunación, que también estamos empezando a ver el efecto, como ya lo vemos en Clorinda, como decía en la presentación. Clorinda ya tiene una cantidad de casos constantes y Formosa, la ciudad de Formosa, va a ir al mismo camino porque ya tenemos un alto porcentaje de personas vacunadas con la primera dosis, aproximadamente el 58%. Entonces, eso también va a ayudar a que baje la cantidad de contagios. Pero en este momento, el cumplimiento de la restricción de movilidad es uno de los principales factores que llevan a que bajen los contagios diariamente. Muchas gracias, doctora. Sabemos que hoy es domingo, Día de la Familia, por lo tanto, el encuentro. Tenemos muchas preguntas, las vamos a ir contestando en el día de mañana, pero vamos a tomar una sola por la urgencia que tiene y lo relevante en cuanto a la salud. Y es la consulta que nos hace Melisa Graciela Paredes, que dice: buenos días. Quisiera preguntar si los enfermos con lupus, que es una enfermedad autoinmune, que se vacunaron para el COVID-19 deben dejar de tomar sus medicamentos hasta que cumpla el tiempo de inmunización de la vacuna. Doctor Vivolini, por favor. Ese tipo de pacientes o personas que están con tratamiento como ser, por ejemplo, para el lupus, o cualquier otra persona con cualquier otro tipo de tratamiento, por ejemplo, oncológico o pacientes de VIH, cual fuese, no importa cuál fuese, no debe suspender su tratamiento habitual, salvo alguna indicación particular precisa por su médico de cabecera, sino no debe suspender, debe continuar así como está establecido, y así se establecen las vacunas cuando se administran, no deben interrumpirse ninguno de sus tratamientos que viene recibiendo. Muchas gracias, doctor. Agradecemos la presencia de tantos comprovincianos y comprovincianas acompañándonos día a día en estas conferencias de prensa, cuyo objetivo es tratar de evacuar con la información científicamente validada y, por supuesto, veraz, todas las dudas que tengamos respecto de la situación de la pandemia en la provincia de Formosa. Los esperamos mañana en el horario habitual de las 12 del mediodía. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.